la venia. Buenas tardes ya, señorías. Comparezco para fijar la posición de mi grupo parlamentario en esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular que han promovido la Federación de Padres Giner de los Ríos, Comisiones Obreras, UGT y la Federación de Asociaciones de Vecinos, para promover la climatización de nuestros centros educativos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Por cierto, una iniciativa, señor Padilla, usted nos lo ha recordado, también muy similar a la que ustedes presentaron hace un par de años, el 17 de noviembre del año 2022, aunque le quiero reconocer que en su caso, al menos la suya, tenía un poquito más de rigor técnico, tanto en el preámbulo como en el articulado. En este caso, sinceramente, yo lo quiero decir, pues me parece que esta iniciativa no lo tiene, ¿no? Consta de un escueto preámbulo de 4 párrafos, con poco más de 400 palabras y tan solo 7 artículos, ¿no? Por eso, en este caso, pues desde luego no podemos decir que lo bueno, si breve, doblez es bueno, porque en este caso no lo es en absoluto. Y dicen por ahí que las entidades promotoras lo que hicieron fue una especie de borrador a modo de guión para que los grupos parlamentarios luego nos reuniéramos y mejoráramos el texto y lo convirtiéramos ya en una proposición de ley un poco más desarrollada, señor Álvarez León. Eso es lo que dicen por ahí algunos, ¿no? Pero que las prisas del Partido Socialista por aprovechar los calores de septiembre y inicio de curso les ha llevado a registrarla y a presentarla en estas condiciones que, sinceramente, pues yo no sé dónde saca usted el rigor técnico, porque para mí la proposición carece totalmente de él, ¿no? Por tanto, pues nuestro voto va a ser en contra, ¿no? Por una cuestión de forma, pero también de fondo. De forma, porque además de la falta de rigor técnico que ya he mencionado, pues nosotros no creemos que la climatización de los centros educativos tenga que ser objeto de una ley. Porque esto es como matar moscas a cañonazos. Entonces, ¿para qué no hacemos una ley? ¿Hacemos una ley para regular las condiciones de climatización de los parques de bomberos, de los edificios públicos y administrativos? ¿Hacemos todo eso? No, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? No sé, a lo mejor al Partido Popular hacer leyes no le parece mal. La señora Ayuso, en el debate del Estado de la región, presumió de que ha traído a esta Cámara 19 iniciativas legislativas, 12 de ellas remitidas por el propio Gobierno. Pero, desde luego, para nosotros la hipertrofia legislativa, por no llamarlo de otra manera más peyorativa, ¿no? Diarrea legislativa le podríamos llamar, pues lo único que nos hace es más desiguales y menos competitivos en un mundo cada vez más global, donde lo que queremos es tener menos normas claras e iguales para todos, ¿no? Yo creo que, puestos a hacer leyes, pues habría que hacerlas de algo de un poco más de enjundia, y creo que para regular la climatización de los centros educativos, pues bien valdría un decreto o una orden. Esa, desde luego, es nuestra visión y en nuestra oposición en la forma de esta iniciativa. Pero bueno, lo importante es el fondo, ¿no? Una iniciativa que para nosotros, más que aspirar a mejorar la climatización de los centros educativos, pues aspira a hacer proselitismo y apología de la nueva religión climática que ha abrazado la izquierda y también la derecha acomplejada en buena medida, ¿no? No es cierto, como dice la iniciativa, que el cambio climático sea una realidad indiscutible e incuestionable. Eso no es así, ¿no? Ni tampoco que cada vez y cada año se produzcan más y más frecuentes episodios de calor o de frío extremo. Me hace mucha gracia que antes solo hablaban del calor, pero ahora, después de Filomena, también metemos el frío extremo, ¿no? Yo creo que cada año es distinto, ¿no? Cada año es distinto y la evolución de las temperaturas pues no responde a un mismo patrón. Yo intento ser riguroso en estas intervenciones y me gusta al final mirar las cosas. Usted, señor Padilla, hace intervenciones de trazo grueso, muy demagógicas, pero a mí me gusta ser serio y riguroso y me gusta mirarme la evolución real de las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Y este mismo año es el mejor ejemplo de que no hay un patrón. Por ejemplo, hemos tenido una primavera larga y lluviosa, que se han llenado los pantanos hasta arriba, por segundo año consecutivo, pero luego hemos tenido un mayo normal y un mes de junio, es cierto, más cálido de lo normal, pero luego el mes de julio, por lo menos las 3 primeras semanas, hemos tenido una temperatura inusualmente fresca. Y luego, claro, que ha hecho calor, porque en verano en Madrid siempre hace calor. Lo ha hecho en la última semana de julio, en el mes de agosto, pero tampoco excesivo calor, ¿no? De hecho, pues hemos tenido 20 días donde es verdad que hemos superado los 36 grados, en 5 de ellos los 40 en todo el verano, en 2 meses, pero también tuvimos pues, 13 días en agosto con temperaturas nocturnas que bajaron de los 20 grados. Por tanto, no ha sido un verano atípico, ha sido un verano normal. Y es verdad que ahora en septiembre
pues estamos teniendo una primera quincena muy seca y calurosa. Pero vamos, que esto se acaba el fin de semana, ¿eh? Que aquí el lunes vamos a estar todos con chaqueta porque las temperaturas se desploman y bajan radicalmente. En fin, lo de siempre, ¿no? Que las temperaturas cambian, evolucionan y que, desde luego, no hay un patrón único para decir que aquí estamos hablando de un calentamiento global antropogénico, como dicen ustedes. Eso no es así, eso no es así. Y lo digo siempre, ¿no? Lo digo siempre y pongo siempre los mismos ejemplos, ¿eh? Esto es que el clima cambia, como ha cambiado toda la vida, ¿eh? Y cuando aparecen calzadas romanas en los Apeninos porque se está deshelando un glaciar, pues eso quiere decir que hace 2000 años por ahí pasaban las personas y se hizo una calzada. Y cuando debajo de los glaciares que se deshielan aparecen bosques de hace 2000 años, 3000 años, pues esto quiere decir pues, que hace 2000 o 3000 años allá había bosques, no había hielo, porque esa es la historia del clima en el mundo. Todo esto que ustedes cuentan pues es un gran camelo, ¿no? Ustedes al final quieren utilizar los centros educativos para adoctrinar a los niños, para desde pequeñitos guiarles por la buena religión climática, y entonces pues solo puede haber en los colegios fuentes de energías renovables y placas solares, y solo puede haber huertos ecológicos también pues para que pues se inculquen en esa religión ecologista y en ese camelo ecologista que viene a decir pues, que los alimentos orgánicos tienen que ser orgánicos todos los buenos, y la proteína, si tiene que ser de origen vegetal, y en todo caso, si tiene que ser proteína de origen animal, como dijo su compañero el señor Moruno Danzi en una intervención hace unos años, pues entonces tiene que ser solamente de ganadería extensiva, que en versión cerdo y jamón eso quiere decir jamón ibérico de bellota, ¿no? Que ya sabemos que las clases populares y los que menos posibilidades económicas tienen, pues ya sabemos que es el jamón que pueden comprar, o que supondría, usted que hablaba de vacas, el fin de nuestra denominación de origen protegida, carne de la Sierra de Guadarrama, que por si usted no lo sabe, señor Padilla, se cría en cebaderos, la de ternera y la de añojo, en cebaderos, es decir, no es extensiva, se cría en cebaderos. Lo que pasa es que ustedes en estos temas pues tienen una ignorancia enciclopédica sobre el mundo rural, y así les va, Y miren, las energías renovables, concretamente la fotovoltaica, pues están muy bien, pero no son la panacea. En los colegios hay muchos de ellos muy antiguos que tienen edificaciones de muros muy gruesos que están a lo mejor bastante mejor aisladas climáticamente que muchos colegios nuevos, y muchos de ellos tienen calefacción. Bueno, todos tienen calefacción, algunos serán de gasoil, no digo que no, pero en fin, instalar costosas unidades de climatización para que nuestros colegios tengan aire acondicionado, en fin, cuando en el verano están 3 meses cerrados, pues yo creo que todo eso a lo mejor no es la solución más eficiente, y no es que quiera yo defender al señor Osorio en lo que dijo entonces, ¿no? Creo que a lo mejor hay otras alternativas más baratas que se pueden explorar. Yo no digo que en un colegio nuevo a lo mejor no haya que apostar por modelos de climatización más modernos, pero en fin, hay alternativas más baratas, toldos, ventiladores, en fin, que yo creo que funcionan, y que yo creo que es algo mucho más eficiente. Y por supuesto que nosotros consideramos que tiene que aplicarse el Real Decreto 486/1997, que establece las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Claro que lo pensamos, y creemos que hay que trabajar para que los centros escolares pues, cada vez tengan una mejor climatización, pero esto hay que hacerlo de una manera razonable, ¿no? Y por eso, pues muy bien que se hagan auditorías energéticas, muy bien que se haga un proyecto técnico para conseguir esos objetivos de climatización, pero habrá que buscar siempre la solución técnica más eficiente, no la solución ideológica que ustedes quieren imponer en un momento determinado. Mire, el autoconsumo en edificios está muy bien cuando tienes una subvención, pero si no tienes una subvención, a lo mejor es mucho más eficiente la energía renovable que proviene de un gran parque fotovoltaico, señor Padilla. Y nosotros no estamos en contra de las renovables, pero esto de las placas solares en los tejadillos es todo menos eficiente, Y eso de que Madrid es un sumidero energético, pues nosotros desde luego no lo compartimos, ¿no? Nosotros creemos en la soberanía energética de nuestra nación, pero que se genere esa energía donde sea más eficiente o donde ayude a desarrollar a las comunidades autónomas o a las regiones o los territorios que más lo necesiten. España necesita renovables, pero también necesita un mix energético, porque una única fuente de energía pues al final nos termina llevando al apagón que sufrimos hace unos meses. Y nosotros tampoco vemos que el ahorro energético, como dice la proposición, pues tenga que ser para los colegios, porque si es la Comunidad de Madrid quien hace el proyecto, hace la inversión,
y también paga la luz, porque el ahorro tiene que ser para el consejo escolar. Nosotros tampoco entendemos esta iniciativa. Sí nos parece, ya termino, razonable pues que en los patios de los colegios, que son auténticas solaneras, muchos de ellos, pues se creen zonas verdes y espacios de sombra, plantando árboles. Esos árboles que Carmena quería quitar porque decía que en la ciudad de Madrid había muchos. Estamos de acuerdo en hacerlo, porque sinceramente creo que eso es una carencia que tienen la mayoría de los patios de nuestro colegio. Entonces, pues, en fin, sentido común. ¿Mejora razonable y eficiente la climatización de los centros educativos? Sí. ¿Convertirlos en centros de adoctrinamiento climático? Pues no. ¿Reverdecer y ajardinar los patios? Sí. ¿Construir o destinar los jardines a hacer huertos ecológicos para criminalizar la agricultura y la ganadería tradicional? Pues eso no estamos de acuerdo. Auditorías energéticas sí, pero imponer por ley aire acondicionado en todos los colegios alimentado por placas solares, pues no estamos de acuerdo. Sentido común, sí. Adoctrinamiento de menores, demagogia y despilfarro de recursos, no. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, ya sé que no es obligatorio, pero sé que los demás lo van a abrir. Y entonces, pues prefiero anticiparme a muchas de las cosas que se van a decir. Bueno, nosotros lo que queremos para finalizar nuestra intervención en este punto es dejar claro cuál es nuestra posición política. Nosotros estamos plenamente a favor de que la climatización de los centros educativos públicos y también los privados en nuestra comunidad pues sea cada vez la mejor posible, ¿no? Pero eso hay que hacerlo de forma racional y de forma eficiente. Lo que no se puede hacer es utilizar este problema, exagerarlo, como hace la izquierda en muchos casos, pues para convertir los centros educativos en centros de adoctrinamiento ideológico en la nueva religión catastrofista climática. Nosotros a eso no jugamos. Nos parece fenomenal que los centros educativos se reverdezcan. Nosotros siempre lo hemos defendido. Esas solaneras, esas sartenes que son muchos de los patios escolares se tienen que llenar de árboles para que haya sombra durante los meses de mayo y de los meses de junio y septiembre, pero no estamos de acuerdo en que se aproveche ese reverdecimiento para poner esos huertos ecológicos que lo único que sirven es para inculcar a nuestros niños, bueno, pues que la ganadería y la agricultura tradicional pues son muy perjudiciales y que solo la agricultura y la ganadería orgánica es la buena y es la positiva, porque eso además es engañarles, porque si todos tuviéramos que vivir de la ganadería y de la agricultura orgánica, señor Sánchez, nos moriríamos de hambre. Esa es la pura realidad. Solo la izquierda pija y caviar es la que le gusta la ganadería extensiva de porcino, la del jamón ibérico de bellota. Esa es la que le gusta a ustedes. Pero el españolito medio y el madrileño medio come jamón de Teruel. Ese que decía el señor Moruno Danci, el de Navidul, decía que ese no se podía tomar, solo había que tomar el bueno, el de la ganadería extensiva. Bueno, pues a eso nosotros no jugamos. A eso nosotros no jugamos. Y a imponer por ley que en todos los tejados de los colegios tiene que haber placas solares para que calienten los colegios, pues también nos parece que es algo que es una absoluta demagogia. Frente a todo eso, sentido común, que es lo que representamos en Vox, ahí siempre vamos a estar de acuerdo y desde luego lo que nunca vamos a apoyar es ni a la demagogia, ni el adoctrinamiento de nuestros hijos, ni desde luego al despilfarro de recursos públicos. Muchas gracias.